parte de la noticia. Revisamos la información política del momento con Jorge Peñafiel, asambleísta por Pichincha, por el Movimiento Construye. Abogado Peñafiel, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Estimado Carlos, qué gusto saludarte. Un gusto, un saludo a toda la audiencia y a quienes nos miran por redes sociales igualmente. Abogado Peñafiel, el correísmo está a la espera de los votos del Partido Social Cristiano, la confirmación de los votos de Construye y también de algunos independientes para censurar y destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Estamos hablando de un juicio político con tintes, con matices de campaña electoral, abogado Peñafiel. Bueno, el juicio político viene desarrollándose precisamente en base a la facultad de fiscalización que tienen los asambleístas. Es importante que mencionar que este juicio político, el argumento de la incursión de la Embajada de México fue retirado por parte del correísmo y en la moción que se presentó el día de la definición del juicio político, se eliminó este argumento y quedó solamente el argumento de la inseguridad como incumplimiento de funciones relacionado precisamente al trabajo que viene realizando el ministerio y la poca o nula resultados que ha tenido en la lucha contra la inseguridad. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, creemos que este juicio político es legítimo hasta este momento para poder escuchar efectivamente todas las posiciones y las circunstancias en las cuales se ha desarrollado el trabajo del ministerio, de la ministra y también toda esa dinámica que en este momento necesitamos esclarecer como ciudadanía. ¿Dónde están los valores económicos que recibió del IVA? ¿Cuánto del plan Fénix supuestamente que no existe, pero cuánto del plan Fénix se ha cumplido? ¿Qué es lo que necesita saber el país para poder entender la lucha contra el crimen organizado que se está llevando a cabo? Pero a su criterio y según el análisis que ya han hecho previamente, seguramente hay algunas pistas de qué ha pasado con ese dinero, entendemos. O sea, entendemos que el país ha estado sometido a varios problemas económicos en los últimos años y entendemos que el gobierno nacional, sabiendo que tenía déficit económico, ha pretendido financiarlo de alguna manera con los ingresos del IVA. Pero eso queremos saberlo. Queremos entenderlo, queremos identificarlo y queremos saber cuántas armas, cuántos chalecos, cuántos nuevos UPCs o cuántas patrullas o cuántas dotación de armas se le ha dado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, con esos valores de el incremento del IVA, que era la supuesta razón de ser de la declaratoria de guerra y además de la decisión de poder aumentar el IVA para la lucha contra la inseguridad. Esas son las circunstancias que queremos saber por qué. Si el gobierno nacional habla de que se está luchando contra el crimen organizado y que supuestamente se han reducido los índices de inseguridad, ¿por qué se incrementan entonces en 500% las extorsiones en el país? ¿Por qué ahora en las ciudades en donde eran seguras, ahora tenemos vacunadores? ¿Por qué el crecimiento económico hoy depende de qué tanto le amedrenten los delincuentes a los negocios? O sea, queremos saber la verdad y que eso nos lo diga la señora ministra en frente de todos los asambleístas y de esa manera ya no andar por las ramas, sino ir directamente al núcleo y conocer verdaderamente qué es lo que sucede. Asambleísta Peñafiel, pero ¿en serio quieren escucharla o ya hay una decisión en firme? Porque de mantenerse en la posición de los bloques y los grupos políticos, y contemos, ¿no? El Partido Social Cristiano Construye, Suma, Pachacutic y algunos independientes que juntaron sus votos al correísmo, ya sumaron 89 para el juicio político. Es decir, solo le faltarían 3. Insisto, no solamente están en la búsqueda de esos 3 para que la ministra sea destituida. Bueno, efectivamente nosotros creemos que existe responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado por parte de la ministra. Le ha faltado dar y decir la verdad. Le ha faltado actuar de manera clara y contundente en contra del crimen organizado. Pero de tener o no los votos, yo no lo podría anticipar, no lo sé, pero sí puedo decir que al menos Construye será sensato, responsable y sobre todo fiel a los principios de Fernando Villavicencio que nos ha enseñado de siempre decir la verdad al costo que sea, porque a mí no me den una versión, a mí denme la verdad. Y la verdad nos hará libres a todos. Esperemos que el día del juicio político, que es el día miércoles, podamos todos conjuntamente entre los asambleístas de oposición, los asambleístas oficialistas, llegar a la verdad, llegar a escuchar a la señora ministra y en ese momento tomar la decisión que sea mejor para el país, para que el país pueda encontrar en ella las versiones y la tranquilidad que merece. Y de no recibirlo,
de no tener esa versión, de no decirlo, pues lógicamente tendremos que votar en contra, o más bien dicho, a favor de su censura y destitución. ¿Qué tanto se ha visto en conversaciones o en acercamientos asambleísta Peñafiel al ministro de Gobierno Arturo Félix Wong? Personalmente yo no lo conozco. No Al sé ministro de cómo Gobierno. suena No, su no, voz. no ha aparecido por la Asamblea, no ha habido ningún tipo de emisario para tratar de cabildear el asunto del juicio. En principio no conozco, pero sé que el gobierno nacional ha hecho algunas llamadas, está conversando con algunas personas, pero personalmente no me consta. Entiendo que existe un interés de presionar a ciertos asambleístas, de generarles temor a muchos otros y esperamos que ese tipo de acciones sean legítimas a través de llamadas telefónicas o de conversaciones directas, o sea ilegítima, indirecta, a través de redes sociales y generando presión en contra de los asambleístas no se consiga y no se consolide, porque si es que se realiza de esa manera y esa va a ser la intención, pues obviamente el gobierno nacional es el único que va a perder en torno a este tema. Abogado Peñafiel, queremos agradecer su participación como siempre en este espacio. Ha sido el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Pichincha, por el Movimiento Construye, hablando aquí en Así Amaneció sobre el juicio político. Esta semana es clave. El día miércoles se resuelven las cosas, en teoría, en torno al caso de la ministra del Interior, Mónica Palencia.